Quiero comenzar. Ay, bien, ya estamos grabando entonces. Gracias, Gaby, muy amable. Muy bien. Les comentaba que, bueno, hoy día nosotros iniciamos nuestra primera sesión de la segunda parte. Hoy día vamos a iniciar con este tema, que es acerca de la psicología experimental y los testigos. Sin embargo, me parece importante y me parece oportuno que quizá un poquito los que no hemos estado tal vez presentes en la primera parte del curso, podamos tener un pequeño recuento o una explicación de por qué se han dividido en dos partes y qué es lo que hemos visto en la primera parte y qué es lo que nos espera por ver en esta otra. Déjenme comentarles un aspecto importante. Miren, al inicio este curso se pensó como solamente psicología del testimonio, entonces la idea quizá era hacer una pequeña recopilación de algunos instrumentos que tenemos a la mano, los psicólogos en general, para que quizá podamos calificar cualitativamente los relatos, los testimonios en este caso, que podemos ir recogiendo en distintos ámbitos, sobre todo los que quizá podemos ahí trabajar de manera vinculada a los ministerios públicos, ¿no? Que es donde recogemos en primera instancia, digamos, estos relatos. Luego, este curso se pensó que quizá, ¿por qué no le damos una mirada un poquito más extensa? No solamente habemos quizás psicólogos que hemos trabajado en el Ministerio Público, algunos hacemos peritaje de parte. Y cuando hacemos peritaje de parte, si bien es cierto, ya no tengo a la persona evaluada delante mío, sino tengo el documento, entonces hay la necesidad de que yo pueda, en este caso, dictaminar a través primero de un análisis profundo del trabajo que tengo ahí, no del colega, ¿no? Sino de lo que me encuentro dentro de su dictamen. Era la segunda propuesta. Ustedes saben que todo esto va mejorando. Nos quedamos con la tercera propuesta. La tercera propuesta era, ¿por qué no solamente no está bien quizá que le demos una mirada técnica? ¿Por qué no vamos un poquito más allá al tema incluso explicativo? Incluso, ¿por qué no nos prestamos a algunos conceptos de otras ciencias? No hay que olvidarnos que a pesar de que nosotros seamos psicólogos, estamos envueltos, vamos a llamarle así, de otro conocimiento. Si ya estamos dentro del área jurídica, dentro del área forense, muchos de nosotros seguramente que en algún momento hemos tocado conceptos, por ejemplo, de derecho, hemos tocado con conceptos tal vez de antropología, si por ahí ya nos tocó ir a juicios orales, sabemos que nuestra función es bastante pedagógica, ¿no? Aunque cuando hablamos de adultos se le denomina andragógica, pero también hacemos esa función, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la idea aquí en este sentido? Era, ¿por qué no le damos un sentido más grande, ¿no? O sea, ¿por qué solamente pensar que yo necesito conocer del tema del testigo, del testimonio, de los instrumentos? Pero si trabajo para el Ministerio Público, también puedo trabajar como perito de parte, entonces también necesito conocerlo. Ahora bien, no solamente estas dos miradas, ¿no? Porque no hay que darle una mirada un poquito más amplia. No se olviden que cuando uno va a ratificarse, uno va a explicar, o incluso en ese mismo interín de tener el contacto con la persona, en este caso pueden ser pues los usuarios, nosotros sabemos que necesitamos de la mayor cantidad seguramente de conocimientos posibles en distintos ámbitos, todo con el único propósito, con el único ánimo de poder hacer un buen trabajo. Con eso no digo que está mal que yo pueda saber quizás solamente el tema de psicología, creo que para eso estamos, para poder complementarlo desde los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, por eso que se pensó el curso de esta manera, a los que recién nos estamos integrando para esta segunda parte, les comento que en la primera parte hemos hecho una revisión tipo mezcla, ¿no? Porque hemos empezado viendo aspectos, por ejemplo, históricos, de dónde viene la palabra testigo. Es importante saber, ¿no? Porque quizás si no, ¿sobre qué estoy hablando? ¿No? Luego hemos hecho una pequeña revisión también acerca de algunas características de los testigos de acuerdo a sus edades. Hemos revisado, por ejemplo, qué síndromes o qué fenómenos se dan en muchos niños, en muchas niñas, que a veces estos síndromes, estos fenómenos, varios factores que a veces se relacionan con la forma como ellos nos dicen las cosas, tal vez en algún momento por desconocimiento, ¿no? Nosotros no lo tomamos en cuenta y pues por ahí podemos caer en un tema de revictimización. Hemos hecho también algunas
algunas revisiones teóricas, hemos revisado 3 instrumentos bastante utilizados en mi investigación que vienen ya de tiempo atrás, más o menos del 1970, 1972, 1990. Estos en realidad han sido listas de chequeo, hemos visto cómo se han ido empleando y más bien lo que esperamos ahora ya en esta segunda parte es revisar qué otros medios tenemos para poder conocer el relato de los menores. Y cuando digo conocer es cómo hago para preguntarles, cómo hago para entrevistarlos. Y no solamente ese público, ¿no? También vamos a observar, hay dos sistemas, digamos, más contemporáneos. Ya hemos hablado un poco de esto en la primera etapa del año 2016 y del año 2018, que son bastante empleadas. Entonces, en esta segunda parte, esperemos que bueno, poder tener esa oportunidad de poder revisarlo con ustedes. También hay algunos casitos que también se les irá compartiendo de manera oportuna, pero no quiero que nos quedemos solamente con eso. Esta segunda parte también tiene esa parte técnica importante, pero también tiene esa otra parte, ¿no? ¿Por qué no revisamos un poquito más allá, como les digo, el tema del marco teórico? Ya habrán visto ustedes que muchas veces dentro del ámbito de los juzgados, ya cuando vamos nosotros a un juicio oral, muchas veces nos preguntan eso. Usted nos está comentando que el menor quizá tiene alguna limitación dentro del discurso, su discurso no ha sido coherente o no le ha brindado a usted detalles periféricos, etcétera. Pero ¿me podría explicar de dónde nace eso? O sea, ¿es parte de su opinión? ¿Es su opinión técnica? ¿Es su opinión personal? ¿Es su opinión científica? Muchas veces un perito de parte, o en este caso el perito oficial, dice eso, ¿no? Sí, o sea, nace justamente de una opinión científica. Correcto. Entonces, usted me podría decir si es opinión científica, cuál es el marco teórico o cuál es la explicación científica que le da a esto que usted ha dictaminado, a sus conclusiones o de dónde nacen pues esas recomendaciones. Me dice que ha usado el método hipotético deductivo para que arribe esas conclusiones. Entonces, explíqueme. Yo entiendo que hay un marco teórico detrás, entonces a veces puede ser que por ahí como peritos nos olvidemos, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta segunda parte es que nosotros podamos hacer ese recuento, como les digo, técnico, que sé que es importante, científico en el sentido de que vamos a revisar qué investigaciones, qué estudios también hay para que puedan de alguna manera sostener lo que nosotros estamos manifestando. Y pues luego también, no, esto no es menos importante, la opinión que ustedes tengan, porque hay que entender, en cada curso de distintos niveles, de pregrado, de posgrado, etcétera, uno viene con un conocimiento previo porque quizá ya lo estamos utilizando, porque quizá lo escuchamos en otro curso, porque quizá en pregrado, o tal vez en una maestría, o tal vez en un doctorado, lo hemos escuchado. Entonces, qué interesante, ¿no? Uno empieza a combinar lo que ya trae de antes y quizá lo que de alguna manera yo les puedo compartir. Entonces, eso por un lado, en un momento les voy a mostrar cuáles son las temáticas que nos esperan. De hecho, yo estoy muy encantada de que si en algún momento por ahí puedan hacer una temática, digamos, interesante para todos y que quizá no está señalada ahí, igual que nuestro primer grupo, ¿no? Por ahí hemos tenido 2 sesiones extra, no se preocupen, no es que por eso vaya a haber un costo adicional, más bien al contrario, con mucho gusto, si hay 2 sesiones extra, también me parece que para este curso va a ser así, porque quizá hayan temas necesarios que nos ayuden a complementar lo que ya se ha estado diciendo, va a ser de esa manera. De mi parte, me gusta mucho compartir, si por ahí tengo algún material que nos pueda ayudar, que también se va a realizar. A ver, Magda no nos has escrito y yo recién te veo. A ver, un momentito, por favor. Magda dice que tiene que hacer un análisis de unos videos donde los participantes son 2 integrantes de organizaciones criminales que se adjudican unos casos de masacres y terrorismo y nombran a una persona con inmunidad diplomática. Estos sujetos, hoy acogidos a la jurisdicción especial dentro del proceso de paz, dicen que todo lo que ellos dicen es porque les hicieron sus comandantes libreto. ¿Puede aplicar estos conocimientos en ese análisis? Magda, buenas noches nuevamente. Les comento, compañeros, bueno, más allá de que quizá yo pueda ser la maestra, creo que aquí todos somos compañeros, ¿no? Les comento, varios de los instrumentos que nosotros vamos a emplear y que se han construido para la psicología del testimonio, ya los vamos a revisar y creo que en el primer grupo también lo hablábamos, están hechos, están construidos para poblaciones bastante jóvenes.
Creo que de esto también hablábamos, ¿no? Y en especial son poblaciones jóvenes, niños, niñas, más que adolescentes, y sobre todo personas que en este caso serían las posibles víctimas o las presuntas víctimas, ¿no? Utilizando el lenguaje dentro del derecho. Más allá que, por ejemplo, yo podría aplicar psicología del testimonio a una persona denunciada o imputada por algún delito o incluso mayor de edad, no se suelen aplicar estas listas de chequeo para nosotros quizá revisar cualitativamente un relato o un testimonio. ¿Saben cuál es la razón? El tema es que se considera que un adulto, en este caso, al tener una mayor capacidad quizá de retención de información, de conocimientos de distintos escenarios, mayor cultura, distintas motivaciones, es posible que la alteración y los fenómenos tan conocidos ya en psicología forense como la simulación, ¿no? Estén más presentes que en el caso, por ejemplo, de menores más pequeños, ¿no? Incluso distintas técnicas de entrevista serían quizá de un uso, digamos, más sencillo, más fácil en menores que en personas que tienen una mayor edad y que se entiende, seguramente tengan la motivación o la voluntad quizá de por ahí esconder algún tipo de información. Sin embargo, Magda, te comento que hay dos listas de chequeo que no han nacido dentro del ámbito de la psicología forense, más bien, por ejemplo, han sido utilizadas por investigadores, en este caso de diversas entidades como la policía, como el FBI, por ejemplo, que tienen, digamos, algunas características, algunos ítems, como para poder nosotros hacer esa revisión de relatos de personas imputadas, ¿no? Pero esto ya vamos, también lo vamos a revisar con mucho gusto, pero ya van a ver ustedes que son muy diferentes. No es que con esa lista de chequeo, por ejemplo, yo pueda llegar a una conclusión de que la persona que ha dado ese relato en efecto sea coherente, o el hecho de que alguien me diga muchos detalles, un adulto, no necesariamente significa que está diciendo las cosas, en este caso, con bastante coherencia, o que quizá yo pueda encontrar quizá por ahí un discurso fiable, ¿no? A diferencia, sí, de las listas de chequeo aplicadas para los menores de edad y sobre todo aquellos que serían las posibles víctimas, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar también de eso porque hay instrumentos muy diferentes. Como les digo, por lo general para personas imputadas no se suelen utilizar. ¿Por qué? Porque son personas que van, en la mayoría de los casos, quizá vamos a ver una situación de simulación, y si no es eso, es muy posible, y quizá esto también no sé para cuántos de nosotros sea nuevo, ¿no? Así cuando aplicamos, por ejemplo, quizá la mirada de derechos humanos, fíjense, nos señalan de que una persona imputada tiene derecho a mentir. Entonces, ¿esto qué significa? Que por ahí tal vez nos podrían decir alguna, dentro de su relato, alguna situación irregular. Posiblemente no es que esto vaya quizá a incrementar la condena de una persona, para nada, ¿no? Entonces, como psicólogos no solemos, dentro quizá de las labores que cumplimos como peritos forenses, hacer esa valoración, en ellos al menos, no en las personas denunciadas, como sí lo hacemos en las personas que denuncian. Mientras sean más pequeños, hay más técnicas. No sé si logré responder lo que nos preguntabas, Magda. En lo que Magda nos va contestando, entonces yo continúo. Ah, correcto, correcto. Gracias a ti, Magda, y quizá por ahí vaya a ser interesante que nos compartas el análisis de esos videos, porque creo que eso también aprendemos todos. Muy bien, entonces un poco como que yo les iba comentando, ¿no? Entonces, ¿de qué va o qué cosa nosotros vamos a encontrarnos con esta segunda parte? Entonces, es bueno decírselos porque quizá estamos esperando la parte técnica primero, no suele pasar, ¿no? Como que ya quiero ver esas otras listas de chequeo, las que tú dices del 2018, etcétera, que son las más actuales. Emanuel nos comenta, buenas noches, Emanuel. Manuel dice que por lo regular personas que se encuentran ante un litigio por beneficios se tiene que evaluar la simulación. Sí, Emanuel, en efecto. Y te comento, Manuel, no solamente en ellos, ¿no? Por lo general, cuando tenemos quizá una batería de evaluación dentro del ámbito forense, ustedes saben, a diferencia quizá de un ámbito clínico, ¿no? En el que nos esperamos de alguna manera escuchar, somos como que estamos más abiertos a eso dentro de un ámbito clínico. De hecho, nuestro propósito no es valorar
valorar en el ámbito clínico para que finalmente uno pueda irse a un foro o un juicio o en situaciones legales o situaciones que ya están judicializadas, ¿no? Entonces, de hecho, en el ámbito clínico, pues no utilizamos este tipo de pruebas porque entendemos que lo que queremos que la persona sienta que quizá nosotros estamos afirmando o validando lo que nos dicen. Pero bueno, yo diría que en casi todas las situaciones del ámbito forense utilizamos baterías que contengan, ¿no?, dentro por lo menos una prueba que nos ayude a controlar este tipo de variables, ¿no? Entonces, en el caso que Manuel nos dice, frente a un litigio, por supuesto, ¿no? Siempre es recomendable que por lo menos una de las tantas pruebas que yo pueda tener en este ámbito contenga alguna que me pueda dar cuenta de la simulación, ¿no? Para los adultos, la más conocida, quizá la que tiene más estudios de validez, sobre todo, es, por ejemplo, la prueba del SIMS, ¿no? Que la tiene TEA, pero también hay otras pruebas que tienen seguramente dentro subescalas que nos pueden dar a conocer esto. Y en temas de litigio, también. Gracias, Emanuel, por tu alcance. Muy bien, entonces continuamos con esta parte, ¿no? Entonces yo les decía de que está planificada nuestra segunda parte de esta manera, ¿no? Son 6 temas, se entiende que son 6 sesiones, e insisto, seguramente por acá vamos a necesitar un par de sesiones extra como para poder complementar lo que aquí se les está refiriendo. Yo creo que van a ser importantes, sobre todo para ver estas listas de chequeo, las más actuales que les cuento, que no están incluidas como dentro, digamos, del programa, pero sí, van a estar ahí, así que no se preocupen. Entonces vamos a vernos en total más o menos unas 8 sesiones. Hoy día es nuestra sesión introductoria. Como les cuento, se me hace bien importante detallar todo esto porque quizá ya luego en las otras sesiones no hay necesidad de regresar a esta parte. En la primera sesión como tal nos va a tocar estudiar qué es lo que dicen distintas investigaciones, quizá las más recientes, acerca de la psicología del testigo, la psicología del testimonio, la psicología de la memoria, desde la psicología experimental. ¿Para qué voy a estudiar esto? Me dirán ustedes. Ya les comentaba, ¿no? Así como vamos a ver un tema de aplicación técnica, que es una partecita, una aplicación práctica, por algunos casitos, también se me hace importante que podamos manejar parte de ese marco teórico, pero la idea aquí no es el marco teórico que quizá te data de mucho tiempo, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos dentro ya de juicio oral seguramente y al momento de hacer nuestros dictámenes, lo que siempre nos van a evaluar bajo criterios, por ejemplo, de las pruebas periciales o de las pruebas, en este caso, de un dictamen. Uno de los tantos criterios es que la teoría o el marco teórico que utilice el perito sea una teoría o sea, forme parte de un marco teórico, nos dicen, ¿no? Reciente. Primero. Segundo, que ese marco teórico haya sido expuesto a la comunidad científica internacional, vale decir que haya sido publicado seguramente en alguna revista indexada, que otros colegas también hayan revisado esa teoría, que la hayan criticado, que la hayan, digamos, ejecutado, puesto en ejecución en otros escenarios, que haya habido una investigación con todos sus procesos de manera previa y que por eso el perito lo está utilizando, ¿no? Entonces, seguramente en este caso se nos vaya a ser importante porque lo que vamos a ver, esto es en la primera real sesión, porque hoy día, como les digo, es un tema introductorio, va a ser un recuento de distintos artículos científicos más recientes que nos hablan acerca de las conclusiones a las que se ha llegado, acerca de la psicología del testigo, acerca de la memoria y acerca de la psicología del testimonio. ¿Qué es lo que dicen estos aportes? Con el único fin de tenerlos ahí en cuenta, cosa que si me toca hacer seguro esta exploración a través de mis listas de chequeo, el tema de credibilidad, o tengo que pronunciarme como perito de parte, pues yo ya tenga por ahí una lista, quizá no tan amplia, pero una lista que contenga algunos de estos resultados. También vamos a ir observando cuáles son las limitaciones. Siempre se suele preguntar eso, ¿no? Ya les habrá pasado y si no, pues siempre hay que estar preparados. Una de las preguntas que siempre nos puede hacer o la fiscalía cuando somos peritos de parte o en este caso el abogado defensor si somos peritos de la fiscalía, nos suelen preguntar. ¿Y cuál es el nivel de error o el grado de error de todo lo que usted está diciendo? Porque la ciencia es falible.
Entonces, si usted por ahí me dice que ese relato es creíble, por ahí me está diciendo usted que hay coherencia, que sí hay varios detalles superficiales, periféricos, etcétera, habrá algún nivel de error, o al menos en el instrumento que está utilizando, o en la teoría que ha utilizado, no es una teoría perfecta, ¿no? Correcto, entonces, alguna de las teorías o alguna de las revisiones de los modelos, porque la memoria, el tema de la psicología del testimonio trabaja con muchos modelos cognitivos sobre todo, también los revisaremos. Entonces, para eso nos va a servir la primera sesión, un poco como para abrirnos seguramente esas perspectivas. La segunda, vamos a hablar acerca del testigo experto. ¿Quién es el testigo experto? Somos todos los peritos. Ya seamos oficiales, ya seamos de parte, desde las distintas disciplinas, y vamos a ir observando que incluso hay peritos que en ese caso hay testigos expertos técnicos, hay testigos expertos científicos, vamos a ir observando algunas de las características que tienen estos testigos expertos, incluso algunas técnicas de cómo conducirnos dentro de juicio. Por ahí también hay un tema interesante que tocar, por ejemplo, el estrés de un testigo experto, ¿no? A veces podemos conocer, llevamos quizá varios cursos, estamos que estudiamos más cosas, pero pasa que cuando ya estamos dentro de la misma sala, de la misma Corte de Justicia, o donde nos toque ir a explicar nuestros dictámenes, puede ser que el hecho de que hayan tantas personas mirando, o las preguntas que le hacen al testigo o a nosotros como testigos expertos a veces no están bien formuladas, nos piden aclarar, pero por ahí puede ser que el abogado de parte, incluso la misma fiscalía, traten de insertar tal vez palabras que nosotros no hemos dicho. Entonces vamos a hacer la revisión al menos técnica, y no sé si nos dé un tiempito de hacer algo un poquito más práctico con respecto a esa forma de conducirnos, ¿no? Que hay bastante bibliografía sobre el testigo experto. Entonces nuestra segunda sesión viene sobre esto, ¿no? Porque también finalmente somos testigos, ¿no? No de vista, no de oídas, pero sí por la cantidad de conocimiento, por los años de experiencia, por los marcos teóricos que utilizamos, por el cargo. Muchas veces el cargo también nos denominan así, ¿no? Psicólogo forense. Entonces es lo que vamos a revisar. En la tercera sesión nos va a tocar hacer una revisión acerca del testigo con síndromes psicopatológicos. Hay un subtema que también me parece bonito para compartir con ustedes, que habla acerca de las discapacidades cognitivas, ¿no? Entonces, por ahí seguramente nos vaya a ser de utilidad. Hay dos casitos para poder también compartirlos con ustedes, y claro, va a ser también sometidos a la sana crítica, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Parte de la exposición que yo pueda hacer y parte de los comentarios que seguramente ustedes tienen, ¿no? Entonces, esa va a ser en la tercera parte. Vamos a hacer una revisión sobre qué es lo que nos dice la investigación. Esto va a ser bien importante a lo largo de nuestras sesiones, porque no es todo lo que yo les comento. Importa mucho seguramente lo que una persona con experiencia, o que sea un poquito de experiencia, nos venga a contar, pero siempre hay que estar comparándolo con qué es lo que nos dicen algunos estudios que han tenido estas variables medidas, ¿no? Con todo este sistema, digamos, de investigación. Entonces, la tercera sesión vamos a hacer esa pequeña revisión. En la cuarta sesión vamos a ahondar, si bien es cierto, en la primera sesión hemos hablado de manera introductoria acerca de los testigos menores de edad, por ahí algunos de los síndromes. Ya en esta cuarta sesión nos vamos a dedicar solamente al estudio del testigo menor de edad en distintos tipos de delito, y también vamos a ir observando algunos instrumentos como listas de chequeo especializados para poder obtener información en el caso del testigo del menor de edad. Y hay un instrumento muy interesante del profesor Manzanero que se llama CAPALIST, básicamente para poder conocer si un menor tiene o no tiene la capacidad de rendir un testimonio, ¿no? De brindar un testimonio. Entonces, en la cuarta sesión vamos a hacer esa revisión. Entonces, con este instrumento, que es algo muy lúdico, ya lo van a conocer. No, si ya lo conocen, enhorabuena, vamos a complementar entonces lo que hemos ido aprendiendo. En la quinta sesión vamos a estudiar el estrés del testigo. Esto es también bien importante porque ya hay evidencia científica que menciona, y fíjense, no es ni siquiera muy actualizada, ya esto viene de hace mucho tiempo, que hace referencia que estar dentro de un proceso judicial
como denunciado, como denunciante. Definitivamente, al ser situaciones quizá bastante nuevas y muy cargadas en momentos de experiencias hasta negativas para una persona, puede relacionarse de manera negativa con, por ejemplo, el recuerdo de una persona. Y quizá a algunos de nosotros nos haya pasado, ¿no? Por ejemplo, el terror que algunas personas le tienen a los exámenes, ¿no? O al hecho de ser supervisados, monitoreados, o saber que voy a hablar y me van a mirar y luego ya me olvido todo. Y quizá en situaciones ni siquiera que sean jurídicas ni nada de esto, pero una situación estresante podría estar asociada con el enlentecimiento, en este caso de nuestras funciones cognitivas. Suele suceder. Nuestro nivel de atención está quizá más predispuesto hacia otros estímulos, como por ejemplo, ¿no? Quizá cuando estamos participando, por ejemplo, en un examen, sacaré buenas calificaciones o no, en lugar de estar recordando algunas de las respuestas o contenido que yo ya estudié, ¿no? Entonces ya hay evidencias científicas, sobre todo desde las neurociencias, que nos muestran que el estrés hasta cierto punto podría tener una relación negativa sobre, en este caso, la memoria del testigo, ¿no? Entonces, es bueno también conocerlo porque esto nos puede servir como marco teórico. En algún momento quizá nosotros vayamos a tener la oportunidad de explicar por qué la persona a la que yo he evaluado por momentos se queda callada y no me dice nada, o porque en algún momento yo encuentro quizá un lenguaje un poco desordenado, ¿no? No al estilo si sería un paciente con, por ejemplo, con alguna psicopatología, con psicosis, no, yo hablo de una persona localizada en tiempo, espacio, persona, que cuando hablamos quizá de situaciones cotidianas, que almorzó, cómo le va en el colegio, sí me lo dice. Pero cuando voy a tocar ese tema, motivo de la denuncia, por ejemplo, los tocamientos indebidos por parte de su padrastro, en ese momento es que de un momento a otro empieza a respirar quizá con más lentitud, o tal vez de un momento a otro empieza a tener sudoración en las palmas de las manos, o tal vez empieza a callarse, o me dice, ya no me acuerdo tanto eso, o en ese momento quizá empieza a hablar muy rápido, que yo no le entiendo mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones conductuales están muy relacionadas con el estrés, ¿no? Entonces, observaremos eso en esta quinta parte, y la idea es que quizá yo pueda coger esas evidencias para que me sirvan como base en el momento que me toque hablar dentro de un tribunal y explicar por qué esta persona, cuando hablamos de otros temas, sí tiene la capacidad de darme bastante contenido, de explayarse muy tranquilamente, y por qué cuando hablamos de esa situación altamente estresante, como fue quizá el motivo de la denuncia, es que empieza con muchos cambios conductuales, ¿no? Entonces, tal vez me podría ayudar para que yo pueda hacer la explicación del caso. Acuérdense que los peritos explicamos. La psicología tiene uno como uno de sus tantos objetivos también explicar, ¿no? Escribimos, pero también explicamos como ciencia. Entonces, tal vez nos pueda ayudar. Entonces, para eso está pensada la quinta sesión. En la sexta sesión me pareció bastante interesante hacer una pequeña revisión, y digo pequeña porque van a ver ustedes que hay varios programas acerca de la asistencia y de las buenas prácticas en la atención de un testigo, que son prácticas que a veces obviamos. Les cuento de manera quizá particular, hace un momento la maestra que me presentaba comentaba que sí estoy llevando una especialidad en victimología en México. No es mi país, he tenido la gran oportunidad de conocer parte de las leyes mexicanas a través de esta especialidad, y me di con la sorpresa de que tiene en México lineamientos muy interesantes en el trato al testigo y en el tratamiento a la víctima. Sin embargo, revisaba varias investigaciones recientes que tocaban estos lineamientos, por ejemplo, en la atención de la víctima, de los testigos, y investigaciones de carácter más cualitativo, ¿no? Sobre la opinión de la víctima en el sistema de justicia, sobre la opinión de los testigos en el sistema de justicia, y habían investigaciones de carácter cualitativo, ¿no? Más de opiniones, de percepciones, que decían que muchos de los usuarios del sistema de justicia no se sienten cómodos, no se sienten seguros, no se sienten protegidos. Les da miedo describir lo que han visto, lo que han escuchado dentro de un tribunal, por la forma como les preguntan, porque muchos de ellos sienten que no les creen, o el hacerles preguntas
reiterativas, ellas piensan que se está dudando de su versión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de actitudes, el conocer estas opiniones es importante, ¿no? Entonces, en esta sexta parte, lo que vamos a ver es qué programas de asistencia, al menos en Latinoamérica, tenemos, qué buenas prácticas son las que de alguna manera se han ido desarrollando, pero paralelo a eso también vamos a conocer qué opinan esas víctimas, ¿no? ¿Qué opinan esos testigos? Con el único afán de que quizá pueda salir seguramente de aquí tal vez la propuesta de mejores prácticas desde donde cada uno de nosotros nos encontremos. Incluso imagínense, por ahí en la primera sesión hablábamos, o perdón, la primera parte de la tacha de lo que dice muchas veces un testigo y a veces puede ser tachado porque por la simple y sencilla razón de que uno no se ha percatado, por ejemplo, de si esta persona que está siendo testigo, tal vez la víctima que está hablando sobre la situación de los hechos, ¿no? Motivos de denuncia, tal vez no le he hecho firmar un consentimiento informado, o tal vez le he hecho firmar simplemente otorgándole el documento y nunca le expliqué, tal vez no sabía leer, y yo simplemente dije, señora, por favor, ponga su huella y su firma. Y no le explico para qué lo hace. Y tal vez el abogado de parte le pregunta, señora, y usted, la psicóloga, cuando usted va a la psicóloga le ha explicado para qué ha firmado, para qué ha puesto usted ahí su huella digital. No, a mí solamente me han dicho que firme y que yo ponga mi huella. No me han preguntado nada. Yo no sé, yo pensaba que tenía que firmar, pero no sé para qué firmar. Entonces, imagínense esa situación, ¿no? Yo pude haber hecho una muy buena entrevista, recogí quizá la mayor cantidad de datos, etcétera, de fondo, pero de forma no. Y quizá ustedes me preguntan, ¿y por qué no le explicaste el consentimiento informado si tú sabes que la señora no sabía leer, no sabía escribir? Ah, no, es que yo no sé cómo explicarle porque mi consentimiento informado es tan formalista, ¿no? Incluso las palabras que utiliza son palabras bastante técnicas, que habla, por ejemplo, de derechos fundamentales, por ejemplo, que habla de que en cualquier momento la señora, si gusta, puede desistir de este proceso, etcétera. Palabras como estas que quizá no me entienden, entonces yo tampoco entiendo, entonces no sé cómo explicarle, ¿no? Entonces, imagínense por ese tipo de situaciones tal vez hasta todo mi trabajo, todo el relato recogido simplemente no sirve o no lo van a tomar en cuenta porque ese testimonio, ese relato ha sido tomado sin tomar en cuenta los derechos fundamentales de una persona. Entonces vamos a hacer esa revisión en nuestra sexta sesión. Y bueno, las dos sesiones extra que seguramente por ahí van a nacer porque vamos a hacer la revisión, les decía, de estas dos listas de chequeo y seguramente de otras más, pero sobre todo de estas dos me interesa mucho, la del 2016 con la del CAPA List, que no es una lista de chequeo, más bien es un instrumento que nos ayuda a determinar si un menor tiene o no tiene la capacidad de testificar. Y es muy bonito porque fíjense, es para trabajar o nos ayuda para trabajar con menores de 3 a 6 años, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo el peritaje con este tipo de población. Y luego vamos a hacer una pequeña revisión, y digo pequeña porque es un instrumento bien grande acerca del sistema de evaluación global propuesta por el profesor Manzanero, ¿no? Bastante conocido dentro del ámbito de la psicología del testimonio. Entonces, para eso seguramente que en estas 6 no es suficiente. Vamos a necesitar 2 más, que igual me parece van a ser igual lunes y miércoles para poder seguir con el mismo ritmo. ¿Ya? Entonces, más o menos ya les conté cómo va a estar distribuidas nuestras 6 sesiones en cada parte de lo que quizá yo puedo ir señalando. Siéntanse con total libertad de opinar. Por ahí puede ser que hasta, bueno, pues me equivoque, ¿no? No todos nos equivocamos, entonces ustedes me dicen y yo corregiré si es que por ahí algo que está equivocado, aprenderé si es que por ahí hay algo que yo no sé, con mucho gusto, y ustedes tienen que aportar, me voy a sentir alegre porque aprendemos. Manuel, te comento que sí. En realidad, el sistema de evaluación que nos propone el profesor Manzanero tiene varias dimensiones. Hay dimensiones que sugieren, ¿no? Que deberíamos aplicarlas con todo tipo de población porque, digamos, la primera parte de este sistema nos dice, asegúrate que esta persona que va a emitir su relato, etcétera, tiene, por ejemplo, todas sus funciones cognitivas activas.
Es decir, está localizado en tiempo, espacio y persona. Fíjate cómo está su inteligencia, fíjate cómo está su pensamiento con respecto al contenido del mismo, por ejemplo. Evalúa la mayor cantidad de funciones cognitivas que tú puedas. Evalúa cómo está, por ejemplo, sus procesos volitivos, sus procesos emocionales. Todo esto, por ejemplo, toda esta primera parte de este sistema, con el único ánimo de asegurarte de que más adelante no puedan tachar a este testigo, ¿no? Entonces, si por ahí tenga tal vez algún tipo de, no se debe decir, pero vamos a utilizarlo, discapacidad intelectual, por ejemplo, tú fíjate y tú asegúrate de observar hasta qué punto esa discapacidad intelectual, por ejemplo, puede tener alguna relevancia para que se acuerde o para el tema de la memoria a corto plazo, por ejemplo. Entonces yo quizá le haya evaluado su memoria a corto plazo y me doy cuenta que esta discapacidad intelectual no tiene nada que ver con su memoria a corto plazo. Ahora con su memoria semántica. También seguramente puedo aplicar el instrumento o quizá de nuestra conversación, ¿no? Y me doy cuenta que no tiene ningún tipo quizá de relación negativa, ¿no? Entonces yo con todas mis pruebas al momento de seguramente exponer ya, bueno, el relato o dictaminar y exponer mi dictamen, es muy posible que la otra parte me pueda decir, pero usted sabía que la persona que está evaluando tiene, digamos, discapacidad cognitiva. Entonces mi respuesta será sí, en efecto, yo he evaluado su coeficiente intelectual es de tanto, pero me he asegurado, digamos, de que el relato que esta persona me pueda estar brindando, como está tomada, digamos, en condiciones óptimas, yo me he asegurado de que sus funciones cognitivas estén estables, tiene un pensamiento concreto, por lo tanto, las preguntas que yo le he realizado, esta persona ha sido capaz de contestar con un discurso concreto y que no ha afectado para nada, digamos, en la parte quizá de nuestra dinámica de entrevista, ¿no? Entonces, sí podemos hacer esa aplicación, Emanuel. Y el CAPA-LIST, en cambio, que también vamos a ver que es como decir, el primer peldaño, digamos, ¿no? El antecesor de todo este sistema creado por el profesor Manzanero, solamente es aplicado con niños pequeñitos, de 3 a 12 años. No sé si logré contestar tu pregunta, Manuel, o tal vez quieras hacernos un comentario. Sí, maestra, sí logró contestar la pregunta, pero me surge otra cuestión. Bueno, dependiendo de los artículos y el sistema que traemos ya en la parte de Sudamérica y acá en México, en la parte del daño moral, ¿se puede aplicar el SEC? Manuel, te comento, el tema con el daño moral, que es bien debatido, también es una cuestión muy debatida. El tema es que el daño moral, si te das cuenta, no tiene variables o no se compone de constructos psicológicos. Entonces, bueno, resulta un poco complicado, pero el SEC no es Pero que me sí, haya... sí, sin Dime, embargo, dime. perdone, sin embargo, Adelante. yo creo que tiene unos lineamientos muy específicos y me gusta aplicar esa parte del sistema de evaluación global porque cuando tú haces una entrevista, te dice el lineamiento que tiene que estar otro colega tuyo, ¿sí? Para ver lo que se te escapa, o más bien para ver la opinión de que tiene la otra persona, ¿sí? Yo creo que sí, el daño moral es una cosa que a lo mejor cuantificable, quién sabe si se puede hacer cualitativamente, pues. Pero sí, maestra. Gracias por tu aporte, Manuel, muy amable. Bueno, sí, pues no tenemos variables, para empezar, variables psicológicas en el daño moral, ¿no? Es un tema más cualitativo, completamente te doy la razón. Y ese tema de tener el criterio de jueces, ¿no? Así le llaman, criterio interjueces, ¿no? El hecho de que un mismo instrumento sea revisado por lo menos por un par más, ¿no? Por otra persona o esté presente dentro de la entrevista, no siempre se puede, pero quizá al nosotros revisar el relato, por ejemplo, fíjense, ya no solamente es propio del SEC, sino que ya viene un poquito de un tiempo atrás, por ejemplo, el famoso CBCA, ¿no? Con el SAV o el CEF, el SAF, como nosotros lo podamos entender, que lo revisamos, me parece, nuestra primera parte del curso. También, si gustan, hacemos un recuento acá, también tiene
¿no? Nos dice dentro de sus fundamentos que es preferible, si yo voy a hacer pasar mi lista de chequeos, o mi lista de chequeo, perdón, sobre el relato de la persona, el relato que yo he tomado, es muy recomendable que sean dos peritos los que puedan hacer esa revisión tomando en cuenta la lista de chequeo, ¿no? Es decir, yo tengo mi relato aquí por ejemplo, y Emanuel igual tiene el mismo relato, yo observo aquí mis criterios, Emanuel también de manera, digamos, individual observa sus criterios, y luego la idea es que nos juntemos y comparemos, ¿no? ¿Por qué razón nos piden eso en estas listas de chequeo, en los temas para poder hacer valoración de análisis de credibilidad de testimonio? Porque, como muy bien has mencionado una palabra excelente, el tema cualitativo, Manuel, es que muchas veces, o yo creo que todas las listas de estas listas de chequeo se basan en el criterio de quien esté evaluando, en el criterio de quien haya hecho la entrevista, y por lo tanto, cuando hablamos de criterio, hablamos, quizá la idea sería de una opinión técnica, en cuanto más de una opinión científica, pero a veces caemos en opiniones personales. Entonces, digamos, para asegurar que el resultado al que yo he arribado, que sí, pues en efecto la persona tiene un relato, el relato se ve coherente, etcétera, será muy necesario que haya otro experto también que haga el mismo procedimiento, y la idea es que comparemos, ¿no? Entonces, cuanto más exacto sean, digamos, nuestras dos apreciaciones, nuestras dos opiniones, se esperaría que ese resultado sea, no le vamos a llamar fiable, porque creo que ese es un término más cercano a un tema más cuantitativo, pero pues al menos nuestras conclusiones a las que hayamos arribado esté más cerca, digamos, de lo que debe estar, ¿no? Entonces, gracias, Emanuel, muchas gracias por tu aporte. Muy bien, entonces continuamos con esta parte, y gracias por opinar, y me da gusto porque sé que no estoy hablando aquí, digamos que sola. Muy bien, continuamos por acá. Entonces, les comentaba un poco que hoy día tenemos más un tema introductorio, era un tema más de presentación. Eh, Como les dije, ¿no? La primera sesión de esta segunda parte va a ser ahondar en algunos conocimientos que tenemos acerca del testigo, de la psicología del testimonio, de la psicología de la memoria, desde la psicología experimental. Es importante señalarlo, les cuento por qué. Ustedes saben que la psicología como ciencia, igual que cualquier otra ciencia, se nutre de distintos tipos de investigación. Hace un momento mencionábamos cuál era el objetivo de la psicología como ciencia, igual que todas, nosotros describimos, nosotros explicamos, nosotros podemos predecir, hasta modificamos con programas, y wow, todo eso implica seguramente mucho tiempo, ¿no? De estudios, de análisis, de comparación, de recogida de datos. Es una labor grande la que realizan los investigadores, ¿no? Pero vamos a ver que igual que en toda ciencia, nosotros dentro del ámbito de la psicología tenemos tipos de investigación. Hay los psicólogos que quizás hacen investigaciones de un tipo más explorativo, quizá no se conoce mucho acerca de las variables, por ejemplo, el tema este del daño moral. Hay pocas investigaciones, pero las hay, que hablan acerca del daño moral, no tantas, por ejemplo, como la variable, vamos a suponer, por ejemplo, como la variable del estrés, o como la variable afrontamiento frente al estrés, que tiene muchísima más investigación, pero, por ejemplo, daño moral, al ser quizá un tema un poquito más nuevo, que está ingresando al lado de la psicología forense, tal vez ahora que a veces nos puedan preguntar, ¿no? ¿Y cómo cuantifico tal vez ese dolor emocional, más allá de un pago de psicoterapia, más allá de una cantidad quizá elegida al azar? Tal vez como tema nuevo nos puede interesar, entonces empezamos a utilizar la investigación tipo exploratoria, ¿no? Entonces, que quizás sea una de las formas de hacer investigación importantes, pero no llega todavía, digamos, a realizar experimentos, porque no hay nada contundente. Luego, por ejemplo, hay investigaciones que son de carácter más descriptivas, sobre todo en el ámbito de nuestras ciencias suelen haber muchas investigaciones descriptivas, esto también por un tema ético, ¿no? Porque quizá no, sobre muchas variables nosotros no podemos hacer modificaciones, o no podemos hacer que aparezcan, o tal vez las poblaciones son un poco complicadas de, bueno, para nosotros de tener acceso, entonces por ahí quizá describimos o buscamos relaciones entre variables, pero y luego viene
este campo, ¿no? Y lo más curioso es que la psicología, fíjense, no se inicia con las investigaciones más básicas, y se inicia, y ustedes seguramente saben, y nos acordamos todos de pregrado, que la psicología como ciencia, como tal, inicia con la psicología experimental, inicia en un laboratorio. Y quizá muy contrario a lo que muchos nos imaginamos, yo particularmente cuando me decían la psicología inició en un laboratorio, tal vez se vayan a reír de mí, pero yo me imaginaba más un laboratorio de biología, por ejemplo, un laboratorio de química, y no me podía imaginar cómo sería un laboratorio de psicología, ¿no? Hasta que quizá años más tarde recién observaba cómo era un laboratorio de psicología, y en realidad pues no es que hagan mezclas químicas ni nada, seguramente ustedes lo hayan conocido en sus universidades, o quizá igual que yo, ¿no? Quizá ya mucho tiempo después. En realidad, un laboratorio de psicología, por ejemplo, tiene bastante de esa parte de entrevista, ¿no? Más allá, como les digo, de un tema de mezclas químicas. Y lo más curioso es que, fíjense, ya han pasado varios años de que nuestra ciencia o la psicología es ciencia, y este tema de la psicología experimental que inicia con los procesos cognitivos como la percepción y la memoria, fíjense que toma mucha relevancia en nuestra época. Uno podría decir, pero mira, o sea, estamos hablando de 1800, más o menos la mitad de 1800, cuando empiezan a haber varios estudios sobre la memoria, sobre la percepción, y claro, muchos años después, miren, 2022, nos sigue interesando la memoria. Cuando hablamos del testigo, hablamos de la memoria. O sea, definitivamente con ese proceso psicológico se relaciona, ¿no? Entonces, ¿cómo es que digamos, tantos años atrás, todavía se haya estudiado la memoria y tantos años después, no, aún nos interese este proceso cognitivo llamado memoria, ¿no? Entonces, sí, seguimos con la psicología experimental. Seguramente que otros tipos de investigaciones también han aportado mucho, pero en este sentido, estamos dentro del área de la psicología aplicada, cuando hablamos de la memoria del testigo, de por qué se acuerda un niño sobre un suceso y por qué otro niño no se acuerda, de por qué los ancianos, por ejemplo, muchos de ellos se acuerdan perfectamente situaciones de su niñez, hasta de su adolescencia, pero porque no se acuerdan lo que comieron ayer o lo que almorzaron hoy, ¿no? Entonces, situaciones como estas, que quizá ya no solamente lo ve la ciencia cognitiva o la psicología cognitiva, también las neurociencias, entre otras ramas del conocimiento, fíjense cómo es que se sigue manteniendo, ¿no? O sea, queremos nosotros seguir curioseando sobre la memoria y todavía no está todo completamente dicho a pesar de los años. Creo que ya vamos a llegar al bicentenario del estudio de la memoria y es lo que quiero que revisemos hoy. No se preocupen, esto es como introducción, ya les decía, pero igual vamos a ver que nos sigue preocupando todavía porque a pesar que hay seguramente algunos axiomas acerca de la memoria, todavía no hemos encontrado leyes completamente generalizables a todos los seres humanos. Y si habrían leyes completamente generalizables, quizás se nos haría a nosotros más fácil al momento de ir al juicio, incluso de señalar, ¿no? Pero la primera ley de la memoria y la segunda ley de la memoria dice tal cosa y se aplica, ¿no? De manera completa a toda la humanidad. Y no es así. Las diferencias individuales juegan un rol bien importante y ahí es donde entra, fíjense, por ejemplo, las investigaciones de carácter correlacional. Y ahí vamos a encontrar varias investigaciones que, por ejemplo, nos hablan, ¿no? Porque, por ejemplo, una mujer que ha sido agredida, por ejemplo, por la pareja o que está dentro de un ciclo de violencia, es muy posible que muchas de las situaciones de violencia que quizá no hayan implicado golpes físicos, vamos a suponer, o violencia física, quizá para ella quizá no lo percibe como una situación de violencia o hasta no se acuerda de esos episodios, solamente se acuerda de aquellos episodios en los que la violencia física fue tan álgida que ella terminó en el hospital, ¿no? Entonces, ¿cómo yo explico ese tema de la memoria? O sea, como que si se acuerda unas cosas y que no se acuerda otras, pero no tienen un tema de deterioro cognitivo, entonces será su atención, será su cultura, será su forma de percibir la realidad, será que está dentro de un ciclo de violencia y pues por eso se acuerda unas cosas y otras ya no tanto. Entonces ahí viene
las investigaciones correlacionales que nos interesan, ¿no? Pero la psicología experimental todavía aún en la actualidad sigue haciendo esas medidas, ¿no? O sea, las correlacionales son importantes, pero todavía sigue comparando. Siempre que vemos el tema de la psicología aplicada, de la psicología experimental, la memoria de los testigos, compara. Y sobre todo compara personas de acuerdo a sus características, a sus factores sociodemográficos, dos personas que están frente a la misma información y luego hace el registro. El tema con la psicología experimental, y vamos a ver que es una limitación, es que muchas de las investigaciones las realiza con poblaciones que no pertenecen a, en este caso, al ámbito, por ejemplo, judicial o forense, tal vez por un tema de criterios éticos, ¿no? Más bien realiza estos experimentos, muchos de ellos con estudiantes universitarios, porque quizá para los investigadores son los que están más a la mano, ¿no? Quizá los propios estudiantes dentro de la universidad, un poco como que a unos le expongo informaciones parecidas o una película y después de algunos días voy y registro qué tanto se acuerdan, por ejemplo, de esa película, ¿no? Y a veces esa es la cuestión. Imagínense si yo, por ejemplo, baso parte de mi dictamen o trato de explicar, ¿no? Dentro del ámbito judicial, explico por qué ellos se acuerdan y quizá por ahí tomo en cuenta la investigación que se realizó con estudiantes universitarios y ya por ahí puede generar la controversia, ¿no? Pero tú me estás explicando con una conclusión producto de la psicología experimental realizada en las aulas universitarias, pero esa investigación no se realizó, por ejemplo, con menores que habrían sido abusados sexualmente. Entonces, como que ahí viene el tema de la controversia, ¿no? Entonces, es bueno tomarlo en cuenta quizá como base, aunque también hay algunas investigaciones, pero les cuento así muy rapidito, no se, muchas veces no se nos permite quizá realizar esas investigaciones de psicología experimental con respecto a la memoria de los testigos en personas que están dentro de este ámbito. ¿Por qué razón? Por ejemplo, con las víctimas, porque a veces el tema es, hay que tener mucho cuidado con los temas éticos, ¿no? De la investigación. Quizá no viene tanto a colación, pero creo que es bueno decirlo. Muy bien. Entonces, ya saliendo un poquito de estos temas para comentarles entonces, creo que sí se los decía, ¿no? El testigo, en este caso, desde la psicología experimental, pues ha sido estudiado, pero no como tal, sino nos ha interesado mucho en la psicología experimental, como les comentaba, su memoria. Y cómo ha sido estudiada esta memoria dentro de este ámbito, pues ha sido muy importante, muy relevante sus relatos. Y claro, los relatos en este caso van a nacer como producto de la entrevista, ¿no? Del primer contacto. Seguramente que ustedes saben que mucho tiempo atrás, por lo general, no éramos, o bueno, desde ya cuando quizás se han ido modificando varios códigos en distintos países, hablo de los códigos de procedimientos, por ejemplo, penales, antes de las modificaciones, antes quizá de que le demos ese enfoque de derechos humanos, como quizá ahora sí se realiza, muchos de los relatos no eran tomados, por ejemplo, por psicólogos. Por lo general era la policía de investigación en distintos países quienes en este caso pues estaban ahí, digamos, especializados o eran las primeras personas como para poder tomar estos relatos, no solo la denuncia, ¿no? Sino también la descripción de todos los hechos, tanto en víctimas, en victimarios. Recién quizá no es hace mucho, que sobre todo en el tema de víctimas se solicita que sea una persona especializada en temas quizá de psicología del desarrollo, de la infancia, en técnicas de entrevista, en técnicas o dentro del ámbito de la psicología forense, que deberían ser las personas especialistas para recoger esos relatos, ¿no? Entonces, todos ellos, digamos, van a formar parte de esa población dentro de estos estudios, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, que ya también lo vamos a revisar. Y bueno, la psicología experimental, que es un campo de la psicología aplicada. ¿Qué significa esto? Que todas las conclusiones que uno va a ir obteniendo de estas comparaciones, porque muchas investigaciones de la psicología experimental son producto de esas observaciones, de comparar grupos, ¿no? Estas conclusiones se espera que sean aplicadas y nos sirvan para explicar por qué, como les comentaba, un testigo recuerda más unos hechos a diferencia de otros testigos. ¿En base a qué? Sobre todo de sus características sociodemográficas, que es lo más común, ¿no? Que no lo único.
Les comentaba que igual dentro del ámbito de la memoria, fíjense, es algo bien interesante porque se empieza a estudiar la memoria. Seguramente esta diapositiva sería muy chiquita para poder hablar de todas las personas que han estado, digamos, atrás de este constructo llamado memoria, pero quizá uno de ellos y el más importante fue Ebbinghaus, que quizá lo hemos conocido dentro de la historia de la psicología o la psicología cognitiva. Algo muy curioso es que Ebbinghaus estudiaba la memoria también de manera experimental, pero quizá lo curioso era que él estudiaba nuestra capacidad de memoria, ¿no? ¿Cuántas palabras puede recordar una persona, digamos, en 30 minutos, en 20 minutos, después de una semana, después de un mes? Por ahí el hecho de integrar palabras, que quizá era una buena estrategia como para que uno recuerde esas palabras por un largo tiempo. Interesante quizá como inicio del estudio de memoria, pero nosotros no podríamos utilizar, por ejemplo, ese tipo de investigaciones con esas características en un ámbito forense por una sencilla razón. Ya les decía, el cuestionamiento. Tú me dices que una persona cuando integra las palabras tiene la capacidad de recordar un mes, 2 meses o más tiempo, ¿no? Hay una relación, digamos, directa entre cuanto mejor tú integras el conocimiento, mejor puedas recordar. Pero no puedo quizá yo tomar estas conclusiones para el ámbito forense siempre. ¿Por qué razón? Porque la muestra que, por ejemplo, utilizó Ebbinghaus a mediados del año 1800, más o menos, ¿qué cosa voy a ver ahí? ¿Quiénes han sido? ¿No? ¿Quiénes fue su muestra? Fueron personas que estaban en condiciones estables, ¿no? De un buen estado de ánimo, que hayan estado bien comidas, no tienen necesidades fisiológicas, están muy tranquilas, entonces no hay niveles de estrés por ninguna parte. Entonces, como están tranquilas, tienen la capacidad de integrar toda la información y luego se acuerdan. Entonces, si yo voy a juicio, imagínense, y quizá tomo algo de información que quizá yo pude haber revisado de Ebbinghaus y la llevo a juicio, pues de hecho me van a cuestionar, porque me dirán, tú estás evaluando a una persona que dice haber estado sometida a una situación altamente estresante, ya sea porque quizá hayan robado sus pertenencias, porque quizá ha sido víctima de una tentativa de feminicidio, tal vez le hayan realizado tocamientos indebidos, entonces no ha estado en una situación tranquila, para nada, ¿no? O sea, ha estado en una situación bien estresante. Entonces, ¿cómo me explicas el tema de la integración de información, ¿no? Ya tendré que recurrir a digamos, a otros marcos teóricos que me ayuden a explicar por qué esta persona se acuerda parte de lo que le ha pasado y otra parte es como que tenga la mente en blanco, tal vez la psicopatología me ayude, ¿no? Pero bueno, lo menciono porque para que ustedes vean que el tema de la memoria no es un tema para nada nuevo. La psicología experimental, la psicología aplicada, la psicología del testigo, miren, ¿desde cuándo estamos hablando? 1870, 1850, y que a la fecha nos sigue interesando. Yo me quedé muy sorprendida y se los comento a ustedes, ya bueno, no es ahora, ya hace un tiempo atrás. Por ejemplo, quizá para nosotros, no sé para cuántos de ustedes, en mi caso recién desde de que empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar uno de los posgrados, recién ahí yo escuchaba de los famosos artículos científicos, las revistas especializadas, etcétera, ¿no? Que quizá ya ahora, si ustedes me hablan, mira, hay una revista especializada quizá en derecho criminal o en psicología forense, o tal vez para ver el tema, no sé, por ejemplo, de los peritos, etcétera. No me sorprende porque quizá es prácticamente el pan de cada día, ¿no? Uno puede revisarlos y estamos en eso, poder revisar, que si queremos escribir, no lo sé. Pero imagínense que en el año de 1915 se tiene la fecha de uno de los primeros artículos escritos acerca de las memorias falsas en los testigos. Y fue publicado en esta revista, ¿no? Imagínense ustedes, derecho criminal y criminología, pero ¿de cuántos años atrás estamos hablando? Y ya se hablaba
de esas memorias falsas, de la psicología del testimonio. Lo digo y lo hago mención porque tal vez uno pueda creer cuando estamos empezando a estudiar la psicología del testimonio, a mí me pasó, no sé a cuántos de nosotros, de que quizá la psicología del testimonio era un campo muy nuevo, ¿no? Porque quizá yo recién estaba aprendiendo hace tiempo atrás a utilizar las técnicas o las listas de chequeo, pero para nada. Se hablaba de memorias falsas muchos años atrás. Y hay un datito muy curioso, por ejemplo, de este artículo de 1915, que para esa época fue uno de los artículos quizá más comprados, igual que ahora no se venden los artículos científicos, en esa época no eran virtuales, eran físicos, bastante vendidos por quiénes o a quiénes se los vendían a muchos abogados, quienes utilizaban, digamos, ese artículo científico muchas veces para poder defender a sus patrocinados, muchos de ellos denunciados, ¿no? Entonces ya uno se pone a pensar y dice, o sea, entonces no es nuevo el tema de utilizar la psicología del testimonio o alguno de sus postulados como estrategia de defensa. Miren, tiene tantos años, yo creo que es más de un siglo, claro, más de un siglo, 1915, ¿no? Entonces, por eso que todavía vemos que es un campo que sigue en evolución. Quizá lo que yo les estoy contando ahora tal vez tenga mucho que ver con 2018, 2019, 2020. ¿Y qué más habrá este año, no? ¿Qué más nos darán los investigadores? Siguiendo un poquito, nos vamos más con la línea del tiempo. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el doctor Antonio Manzanero, que es uno, digamos, uno de los autores que ha profundizado la mayor cantidad de información posible, ha sistematizado la información con respecto a la psicología del testimonio, pero quizá muchos de nosotros pensábamos, en mi caso, que quizá era, para mí, el único representante, pero sin embargo, históricamente vamos a ver que hay muchos representantes y quizá muchas de las ideas que el doctor las propone o las sistematiza, por ejemplo, ahora, ¿no? En sus sistemas de evaluación global, por ejemplo, o en el Capalist que les comento, que es una propuesta, es un dibujito pequeñito, con algunos niños, ¿no? Entonces, que ¿para qué lo utiliza? Lo utiliza para ver si es que los niños tienen la capacidad de testificar o no. No es nuevo, ya habían propuestas, miren, un siglo atrás, de utilizar, no el mismo instrumento, ¿no? Pero digamos, la idea, en este caso, la característica de ese instrumento ya estaba planteada tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, el doctor Antonio Manzanero es digamos, una de las personalidades dentro de este ámbito y aproximadamente se calcula que ha dedicado 30 años de su vida a estudiar la psicología del testimonio, la historia de la psicología del testimonio, las herramientas de la psicología del testimonio y puntos donde convergen el derecho, sobre todo el derecho en el ámbito penal, en el ámbito de familia y en este caso la psicología jurídica, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque parte de todo lo que quizá vamos a ir viendo descansa, ¿no? Descansa dentro, ay, perdón, aquí, descansa dentro de estos postulados. Por otro lado, también se me hace bastante importante mencionar a otros estudiosos que también desde la psicología del testimonio, fíjense cómo, y quizás curioso tal vez para ustedes también, ¿no? Nuevamente postulados como estas listas de chequeo que, por ejemplo, o incluso las herramientas, por ahí hablábamos creo que del tema este del SIMS, quizás recién cuando uno va aprendiendo que hay instrumentos que nos puedan dar a conocer algunos datos, alguna información, por ejemplo, sobre simulación, pues yo puedo pensar que más o menos vienen, no sé, vamos a poner desde el 2000, 2010, a mi saber y entender, a mi corto saber y entender, pero si vamos a buscar, fíjense, a datos más antiguos, vamos a ver que, por ejemplo, estas herramientas tienen influencia de hace un siglo atrás. En el año de 1900, Alfred Binet, tal vez lo conocemos más por el tema del desarrollo, por ejemplo, del marco teórico acerca de la inteligencia o la propuesta, un concepto de qué cosa es inteligencia y cómo medirla, tal vez uno lo conoce por ahí, ¿no? Pero fíjense que Alfred Binet tenía un libro, bueno, que se llamaba La sugestionabilidad. Antonio, perdón, Manzanero, es el que hace un poco como que el resumen y la presentación de este escrito. Y en este libro de la sugestionabilidad ya hablaban quizá de esa posibilidad que tenía una persona de simular.
¿no? Entonces, no es que el fenómeno de la simulación, de manera errónea, quizá por ahí creemos que es muy nuevo, ¿no? Es un constructo que quizá recién se está tomando en cuenta. Pues miren, en 1900 ya se daba incluso algunos criterios como para tomar en cuenta cuando un niño, sobre todo, estaba simulando o estaba siendo sugestionado por alguna otra persona y por ahí podía haber quizá un cuadro de simulación, pero entonces no es tan reciente, ¿no? O igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hugo Mustenberg, yo particularmente también lo conocía por sus teorías de la inteligencia. Ya tiempo más tarde, también gracias a la presentación del doctor Manzanero, veo que no, miren, hay un texto y también Manzanero es el que hace digamos, este preámbulo con toda la presentación de su investigación, que nos habla de este texto en el lugar del testigo, es un texto que está en inglés, y es curioso porque en el lugar del testigo lo que Hugo Mustenberg, no es tanto quizá un texto que uno pueda creer, a ver cuál es la psicología quizá del testigo, qué cosa piensa el testigo, es más un tema de memoria. Hugo Mustenberg empieza explicando de cuáles podrían ser los problemas que tiene una persona al recordar y por qué ser testigo es tan complejo porque recordar todos los escenarios o todo lo que una persona habría visto, oído, sentido, etcétera, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, un poco quizá esa sea digamos, ese es el contenido que Hugo Mustenberg trataba de plasmar, ¿no? Dentro de este texto, pero es 1908. Tal vez actualmente uno lo pueda referir y quizá cuando escuchamos eso tal vez de un ponente o lo revisamos en un libro, particularmente yo podría decir, qué interesante, ¿no? O sea, en el lugar del testigo y el tema de la memoria, parece un tema bien actual, bien novedoso, pero fíjense, tiene raíces de más de un siglo atrás. Y igual, por ejemplo, Moore, 1908, paralelo a Mustenberg, también este es norteamericano, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de las condiciones físicas que afectan a la memoria. Esto ya netamente es un artículo, ¿no? Que tiene que ver ya más con un tema de la psicología experimental y, por ejemplo, hacía referencias más al tema percepción y memoria. Lo que quizá para nosotros esto ya quizá es muy conocido, pero bueno, seguro que para esa época no. Por ejemplo, las características físicas de un estímulo que estarían relacionadas directamente con la capacidad que una persona tiene para recordarlas. Uno recuerda más fácilmente, por ejemplo, aquellos estímulos, en este caso auditivos, ¿no? Los que seguramente han tenido una frecuencia más alta, o aquellos estímulos que hayan sido o más gratificantes o más dolorosos, o tal vez un color diferente de un grupo de colores, no sé, se me ocurre unas pelotitas amarillas, tal vez solo hay una roja, entonces me voy a acordar de la roja, ¿no? Características físicas del estímulo que se relacionan con la memoria, ¿no? Entonces, tal vez también podemos utilizarlo como explicación, pero ¿quién pensaría que, miren, data de 1908? Una vez más, para mí esto quizá antes de conocerlo, quizá podría haber yo señalado que es un tema más bien, no sé, como les digo, que tenga 20 años, yo pensaba, no más, no le ponía más que 20 años, pero no, miren, tenemos tanto conocimiento que no es tan nuevo, ¿no? Igual cuando hablamos, por ejemplo, de las diferencias o de las características ideográficas, de los factores muy personales que tienen que ver quizá que estaban relacionados con la capacidad de memoria, pero tomando en cuenta, por ejemplo, en rasgos o características, perdón, como la edad, tal vez el sexo, tal vez la cultura, etcétera, ¿no? Características que nos hacen muy diferentes. Miren, se los debemos a William Stern. Stern también es conocido por su teoría de la inteligencia, de cómo medirla. Él habla bastante de que una persona inteligente es aquella que no solamente soluciona problemas, sino también tiene la capacidad de aprender de la experiencia, ¿no? Bueno, tiene conceptos muy novedosos, miren, para 1900, sin embargo, también propone el tema este de la memoria, y es interesante porque en la publicación que también Manzanero la refiere se llama Discurso Infantil, pero hay una frase que varios autores, como por ejemplo Mazzoni, que también lo habla y miren, referencia a Stern de 1902, es esta frase y que, bueno, se las he copiado acá, ¿no?
viene desde digamos, vamos a llamarle corolario, porque sí, se va repitiendo para distintos autores, que el recuerdo absolutamente correcto no es la regla, sino la excepción. Con esa frase, lo que Stern trataba de explicarnos era que quizá era muy complejo encontrar a una persona que tenga la capacidad de describir al 100% todas las características de alguna experiencia vivida. Siempre es factible, es posible que tu memoria se le vaya a olvidar algo, se le vaya a pasar algo, tal vez porque el estímulo no fue relevante para ti en ese momento, tal vez porque tu atención estuvo orientada hacia otra cosa, tal vez porque ya tenemos algún filtro especial como para especializado, como para poder retener, para poder coger o recordar algún tipo de información en particular, o porque estamos con esa predisposición, ¿no? Entonces, ay, Zoila, ¿cómo estás? Buenas noches. Termino con esto y con mucho gusto te doy pase a que puedas decirnos lo que quieras comentarnos, ¿no? Entonces, con esta última parte, antes de que Zoila nos haga su comentario, pues simplemente terminar con esto, ¿no? Fíjense cómo Esther, a pesar de que, miren, estamos hablando 1902, 1907, miren, tantos años atrás, y él ya hablaba en ese sentido de esas características que tenemos que tomar en cuenta. Y quizá a veces dentro de los tribunales todavía, miren, en pleno 2022, quizá muchas personas todavía esperan que todos podamos recordar al mismo nivel, las mismas características, como si antes, años antes, no nos habrían hecho ver o dar cuenta, pues, ¿no? De que las personas recordamos de acuerdo a nuestras características personalísimas. Zoila, te escucho, buenas noches, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches, Tania, y buenas noches al resto de los colegas. Quiero hacer una pregunta en relación a esto que mencionaba sobre que es, pues, la regla es que hayan más olvidos, que el recuerdo no esté absolutamente correcto, ¿no? Pero eh, pensando un poco en esto, ¿qué tipo, o sea, qué tipo de recuerdos son los que podrían de pronto no salir en una entrevista o reprimirse en la memoria o no sé, tal vez obviar? Cuando me refiero al tipo, me refiero a que si sean cosas muy relevantes o son pequeños datitos, porque creo que pequeños datitos pues es lo más obvio tal vez, pero en caso de que no se mencione o se olvide un bloque importante, ¿eso también es posible? O sea, en estos casos, o más bien vamos a encontrar estas pequeñas cositas que de repente son detallitos. Zoila, muchas gracias por participar. Te comento un poco, mira, de lo que van señalando todos estos autores, es interesante observar lo siguiente. Ellos dicen que en realidad nosotros vamos a recordar aquello que para nosotros, de manera, digamos, personal, individual, nos resulte más importante. A eso iba con la explicación de hace un momento, ¿no? Por ejemplo, imagínense que llegamos a un mercado, un lugar donde venden distintas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que se venden en un mercado, pero vamos a suponer que llegamos al mercado y nosotros estamos con hambre. Es posible que de esa experiencia tú recuerdes aquello que te resulte más interesante. Si yo tengo bastante hambre, es posible que recuerde seguramente más la comida, por ejemplo. Seguramente que han vendido muchas otras cosas en ese mercado, tal vez yo he interactuado con muchos otros estímulos, pero como lo que me pareció más interesante era la comida y la comida que me sirvieron, porque también tenía hambre, mi motivación, mi predisposición, seguramente que casi todos mis procesos psicológicos estaban preparados para poder recibir esa información y ya, claro, ya salí del mercado, ya estoy llenita, ya comí y vengo aquí y converso con ustedes y tal vez ustedes me pregunten sobre mi experiencia en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué tal, cómo te fue? Es posible que en este caso mi recuperación némica o el hecho de recordar lo que yo hice en ese mercado y mi experiencia, etcétera, esté más relacionada con aquello que me resultó más interesante. Ahora, también nos explican algo muy curioso. Si dentro de este mercado yo he ido y, bueno, tenía hambre, ya vi la comida y todo, es posible que se me vayan algunos, digamos, parte de ese recuerdo, algunas características de esa situación, si es que hay otro estímulo que eclipsa, digamos, en la situación esta de la comida y del hambre.
Vamos a suponer que yo estaba comiendo, estaba tratando de satisfacer mi hambre y en ese momento, y espero que nunca me pase, pero viene una persona con un arma y me roba el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez ustedes me preguntan, ¿y cómo fue tu experiencia en el mercado? ¿No? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué pasó? Posiblemente la experiencia, como les digo, ya del hecho de estar comiendo en ese mercado, pues se vaya a ver eclipsada, era una experiencia gratificante por esa experiencia que seguramente hizo que todos mis sentidos en ese momento posiblemente no se activaran y ha sido una situación altamente negativa. A nadie le gustaría que le roben con un arma, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente en ese momento yo les vaya a contar alguna situación que me llamó mucho más la atención que lo demás. ¿Por qué? Bueno, mi mente en ese momento tal vez no haya estado preparada para recibir ese nuevo estímulo, pero acuérdense lo que veíamos hace un momento, por ejemplo, con Moore, ¿no? Las características del estímulo. Estabas con miedo. Si bien es cierto, había un estímulo que te producía gratificación, la comida, hay un estímulo mucho más grande que eclipsa a esa satisfacción, que en este caso ese nuevo estímulo te da miedo. Entonces, ¿te acuerdas? Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿no? ¿Y cómo era la cara, cómo era el rostro de la persona que tenía el arma? Y en ese momento, ¿hacia dónde yo habré dirigido mi atención? No todos vamos a dirigir nuestra atención hacia lo mismo. Si por ahí una persona dirige su atención quizá a preservar su celular, porque quizá ahí tiene información muy importante, tal vez no se haya detenido a ver ni el rostro de la persona que le está robando, tampoco el arma, tampoco su comida, sino su celular. Tal vez alguno de nosotros hayamos ido con nuestros hijitos. Yo llevé a mi hijito. Entonces, tal vez en ese momento no me detengo a ver ni el arma, ni a la persona, ni a los acompañantes. Me centro toda mi atención y veo a mi hijito. Entonces, ustedes me preguntan, ¿y qué pasó ahí? Y tal vez yo les relate cómo fue mi experiencia al momento de tratar, en mi saber y entender, proteger a mi hijo. Es decir, nosotros vamos a ir recordando, de acuerdo, fíjense, a todos estos modelos, aquellos estímulos en las situaciones que hayamos vivido que nos resulten más impactantes, ¿no? Más importantes. Mm, Tere, es que antes se pedían un sinfín de detalles cuando se entrevistaba a la persona. Sí, correcto. Incluso ahora, Teresa, también hay varios protocolos y bueno, dentro de la entrevista también les pedimos a las personas, ¿no? Con las preguntas abiertas que sean como que muy detallistas y nos comenten, pero también hay que entender esa otra parte que Zoila nos preguntaba, ¿no? Y gracias, Zoila, también por la pregunta. Pero fíjense, ¿no? O sea, las personas nos van a ir describiendo las situaciones que hayan vivido, recordando, construyendo esos escenarios que hayan vivido según los estímulos a los que le hayan prestado mayor atención. Y de acuerdo a todos estos autores, seguramente que lo han ido observando, nosotros vamos a prestarle mayor atención a aquellos estímulos que nos resultan o familiares o muy raros, o aquellos estímulos a los que nosotros quizá ya estamos con esa predisposición de recordar, ¿no? Entonces, o tal vez a los que nos resultaron o muy cómodos o muy incómodos, ¿no? A los que nos sacaron quizá de esa rutina o hicieron que por ahí un poco nuestro nivel de adaptación se rompa, como por ejemplo cualquier delito, seguramente cualquier desastre natural, un accidente de tránsito, seguramente rompe nuestra tranquilidad, nuestra adaptación, nuestro momento cotidiano. De hecho que lo va a romper. Entonces es posible que ese estímulo por su característica también sea recordado. Y bastante de información quizá periférica uno no la vaya a tener muy clara. Como les comento, ¿no? En ese momento de cuando hubo ese robo con violencia, ¿no? Que es el uso del arma, ¿hacia dónde se enfocó tu atención? Y puede ser, y pasa a mí, bueno, tal vez no sé si a ustedes, pero quizá cuando uno va recogiendo los relatos, muchas personas que denuncian te dicen, yo no me acuerdo su cara, o tal vez los tocamientos indebidos, yo no me acuerdo su cara, ¿no? Yo en ese momento estaba pensando solamente en cómo protegerme o cómo cuidarme, tenía miedo de gritar en el bus, tal vez era la chica a la que la tocaron dentro del bus y nos puede decir, yo solamente quería saber cómo hago y quería protegerme y que ese hombre se aleje, que no me toque, pero no le vi la cara. Y no sé si fue con su mano derecha o fue con su mano izquierda, no te puedo decir esa información, porque en ese momento estaba protegiéndome y posiblemente sea válido. Y lo que dice Teresa es cierto, ¿no? Y a veces si no me dan todos esos detalles, puede ser que finalmente no se le cree.
Entonces, para eso también estamos nosotros, para poder dar una explicación a lo que habría pasado. No sé, en este sentido yo no quiero decir que un psicólogo haga las inferencias, porque no las hacemos. Yo no puedo decir, no he estado en ese momento como para explicarte, pero sí te puedo explicar cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Y fíjense, según estos modelos, está muy ligada a los estímulos que para nosotros nos resulten más interesantes, que nosotros les prestemos atención. No sé si he logrado responder en parte de lo que nos has preguntado. Soy la Teresa, y mientras ustedes me puedan contestar, Emanuel, sí, adelante, puedes usar el micrófono, Emanuel, si gustas, o si gustas escribir tu consulta y nos compartes a todos. Te escuchamos, Emanuel. Muchas gracias, maestra, qué amable. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Los criterios del CBCA y del SVA sirven para adultos? Ujú. Te comento, mira, están fabricados, están elaborados para que nosotros los trabajemos con menores de edad y especialmente con aquellos menores de edad que presuntamente habrían sido víctimas de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, te comento, en el año 2004 y en el año 2010, si me recuerdas, con gusto les comparto el artículo, Cheburúa buscó la forma de poder adaptarlo para que pueda ser trabajado con personas, mujeres adultas, que habrían sido presuntamente víctimas de violencia de pareja, pero no son aplicables en todo caso si tu pregunta es para personas, por ejemplo, que habrían sido presuntos agresores o personas que están involucradas con otros delitos. Ujú. No sé si por ahí queda claro lo que te Ok, comento. claro que sí. Cheverúa sí buscó esa parte, inclusive hizo una escala Tipo con una simulación, adaptación, ¿no? una Ujú. adaptación en la parte del estrés postraumático. Y vienen varios puntitos ahí en Cheverúa, en la escala de estrés postraumático, que enfatizan también la parte de la exageración del síntoma. Gracias, maestra. No, gracias a ti por tus preguntas, también por tus comentarios, ¿no? Pero bueno, no son al menos de utilidad, pues como les digo, para personas denunciadas. Zoila, no sé, Tere si me contestó, muchas gracias, Tere. Zoila, no sé si de alguna manera logré responder tu pregunta, tal vez tengas algo más que comentarnos, con gusto. Sí, me quedó claro el tema de los estímulos, la información sí me queda clara. Sin embargo, me preguntaba un poco más en estos casos donde se da un abuso continuo o una situación continuada donde de pronto, ah, bueno, realmente es un caso particular en el que estuve involucrada, en el que se habían hecho, pues una psicóloga clínica había hecho una entrevista, pero como clínica, luego creo que fue en el Centro de Atención a Víctimas, otra entrevista, y la última fue la forense. Yo nada más tuve acceso a la información. Y pues en la entrevista forense dio mucho más datos de situaciones que no había narrado previamente. Entonces, al parecer se le habían abordado, no se utilizaron estos protocolos y justamente era lo que estaba evaluando, ¿no? Lo que estaba considerando, que como al final, como no se utilizó ningún protocolo de validación, ni el SVA, ni tampoco ninguno de los protocolos de entrevista, en la última entrevista sale un montón de información nueva. Entonces, más o menos relacionado a lo que mencionabas hace un rato, de que los abogados se agarraban de eso de las memorias, las falsas memorias. Y yo me quedaba preguntando, me preguntaba a mí misma, ¿será que estos bloques de información, porque hace toda una narración, una menor de edad, pero adolescente, no niña, de toda una situación, una escena, pero mucho más amplia en la última entrevista. Entonces, ¿cómo se había obviado esa información anteriormente? Entonces me surgía la duda. Y más o menos a raíz de eso, ¿no? Si podrían ser estos bloques complejos de información que se podrían obviar de repente en una entrevista, o más bien estábamos hablando, como menciona, los de los detalles, obviamente por estímulos, por ejemplo, un asalto es un momento único, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un abuso continuo, no sé si la memoria llega también a abarcar estos rangos amplios en cuanto al tema de la memoria.
Gracias. Ya te entiendo. Gracias a ti, Zoila, muy amable. Algo muy curioso de todo lo que tú has dicho. Ah, sí, yo también tengo la misma pregunta que María. ¿Por qué tantas entrevistas? No debería ser, ¿no? No se supone que bueno, por un tema de revictimización, aunque bueno, a veces los sistemas también pues cometen grandes errores, haciendo que una misma persona pase en distintas instancias. Hay sistemas que los regulan, pero bueno, otros no. Pero con respecto a lo que Zoila nos comenta, no hay que olvidar, compañeros, compañeras, que dentro del ámbito este del testimonio, y creo que está más adelante también está señalado ahí, que nosotros tenemos que utilizar distintos marcos teóricos que nos ayuden a explicar qué es lo que posiblemente pasa en una persona. Ahora, para que yo pueda tener un relato con todas sus características, no solamente es la persona entrevistada, también en este caso es la persona que entrevista. A veces la persona que está entrevistando quizá no tiene los métodos más correctos dentro de la primera entrevista, que bueno, en realidad pues forma parte de una prueba preconstituida muchas veces, ¿no? La entrevista única, pero suele pasar que a veces en esta entrevista única hay mucho miedo. Entonces, tal vez no sea un tema que nosotros podemos señalar, es la memoria, ¿no? O sea, la persona se haya olvidado toda esta información, como Zoila nos dice, es una información muy grande, me imagino con bastantes detalles, ha reconstruido todo un escenario, ha contestado muchas de las preguntas aclarativas que la perito entrevistadora le ha hecho, etcétera. Entonces, correcto. Pero quizá puede ser que hayan otro tipo de estímulos y es bueno conocerlos y es bueno entenderlos y tal vez sea más, esto se deba más, como les digo, al contexto. La primera entrevista, la prueba preconstituida o las otras entrevistadoras quizá no le hayan dado mucho tiempo. A veces hay instituciones donde nos norman un poco el tema del tiempo, ¿no? Son 45 minutos y bueno, de 45 minutos tú sacas esa entrevista. Entonces quizá la persona que me está contando me ve tan apresurada o me ve prestándole tan poca atención que tal vez pues simplemente me menciona un par de datos y luego ya no me dice más nada. Puede pasar, o la desconfianza frente al sistema. He denunciado hace 3 años y después de tanto tiempo me llaman para que yo pueda brindar mi entrevista. Entonces tal vez no lo dice al inicio, pero quizá luego por la buena relación ya lo comenta, ¿no? Entonces de ahí creo que viene la necesidad de poder entender que este testimonio no solamente es entendido en todo caso al amparo de lo que dice la psicología cognitiva con respecto a la psicología de la memoria, ¿no? Como hace un momento lo hablábamos, hay la necesidad de que yo pueda tener todo el conocimiento que se pueda, en todo caso, de manera más integral o más multidisciplinaria, como para poder explicar por qué podría haber pasado este tipo de fenómenos, ¿no? Pero claro, con la evidencia del caso. Entonces, quizá lo que haya pasado, pienso más allá de un tema de memoria, porque si veo que es un tema de memoria, ustedes saben que los problemas que afectan nuestros procesos cognitivos son más bien estables. No es que como que alguien se acuerda un momento y quizá al otro no tanto. Tal vez sea un tema de relación, tal vez sea una situación que está pasando en la familia. Me ha pasado y les comento, quizá en el momento de nuestra primera entrevista, la menor todavía vivía en la casa del agresor, que era su papá y pues posiblemente no dijo mucho, incluso era la mamá la que estaba presenciando y era una mamá que no estaba de acuerdo incluso con la denuncia, pero como era la progenitora, pues era la única que podía acompañar a la menor a la entrevista única, ¿no? Ni dentro de una cámara GESEL. Pero quizá a la tercera, la cuarta sesión, cuando ella viene a evaluarse, ya está dentro de una casa de refugio, de una unidad tutelar que la cuidan, la protegen, ya está sacada de ese ambiente, digamos, tan violento, ¿no? Y claro, la menor ya empieza a decir más cosas. Es mi obligación, bueno, ir redactando, tal vez ya no dentro del ámbito del relato, cada institución tiene un protocolo, ¿no? Pero en relato ya no lo puedo tocar porque como prueba preconstituida eso quedó tal cual, pero quizá dentro de mi anamnesis, cuando yo le pregunto acerca de su familia o tal vez cuando le pregunto un poco de la historia personal, la menor quiere hablar y tal vez sea un tema importante y lo quiere decir, no puedo yo ir cortando eso, ¿no?
pues lo señalo. Y dentro ya de la ratificación o incluso dentro del dictamen yo puedo hacer ese señalamiento, pues que la menor lo dijo y cuando me pregunta, tal vez el abogado de parte también pueda hacer la especificación del caso. Incluso hasta podría yo explicar, ¿no? Fíjate que la menor seguramente en ese momento ha estado, ¿en qué condiciones ha estado? Una familia altamente disfuncional, hay factores de vulnerabilidad, hay factores de riesgo. Sí, ¿qué cosa dice la bibliografía al respecto? Una persona que tiene temor seguramente no pueda, de hecho, ¿no? Quizá un tema más bien de lógica, pero igual lo podría señalar. Cuando tienes temor no puedes explayarte, no puedes describir, etcétera. Pero fíjate, o sea, ahora está dentro de la unidad tutelar, tal vez sea un factor protector y la menor empieza a hacer este señalamiento, ¿no? Entonces, lo digo como inferencia, pero insisto, si es que voy a recoger relatos, no solamente voy a tener que utilizar a la psicología del testimonio, o sea, tengo la necesidad seguro de contar con varios marcos teóricos que me ayuden, esa es mi función de perito experto, explicar qué es lo que podría estar pasando con una persona. No sé, Zoila, si por ahí vamos claras o tal vez algo que nos tengas que aportar, que te escuchamos con mucho gusto. Sí, gracias. Ya me quedó más clara la información. Gracias, Zoila, muy amable. Muy bien. Entonces, seguimos por acá. Y bueno, como les iba comentando, entonces, fíjense, ¿no? Esto era lo que quizá podía llamar la atención, les decía ese tema, ¿no? De que el recuerdo absolutamente correcto no es la regla, sino la excepción, y era más entendida por el tema este de que es probable que muy pocas personas, ni creo que ninguna, pero bueno, no hay que generalizar, pero tal vez muy pocas se acuerden de un escenario, de una situación con todos los estímulos, todas las características. A varios de ustedes los he escuchado mencionar, por ejemplo, el CBCA, el SVA, que también igual, y luego le damos un repaso chiquito, pero fíjense, por ejemplo, en esta lista de chequeo y en otras que vienen de tiempo atrás, por ejemplo, uno de los criterios para que podamos tomarlos en cuenta en la credibilidad del testimonio, justamente es ese recuerdo de detalles. Y seguramente varios de ustedes cuando ya han recogido relatos se han dado cuenta que las personas, en efecto, eh, tienen recuerdos acerca de distintos tipos de detalles, ¿no? Quizá algunos, y por ahí Zoila también nos contaba, hay personas que quizá recuerdan detalles más generales, que están más relacionados al mismo hecho, otras que quizá recuerdan detalles que no están tan relacionados, pero también son importantes, vamos a llamarles relatos, o perdón, detalles primarios, por ejemplo, otras tal vez detalles no tan importantes, pero bueno, que están de alguna manera ligados al hecho, detalles tal vez específicos, secundarios, y tal vez otras recuerdan detalles periféricos, ¿no? Que por ejemplo, en el tema este del CBCA, estos detalles periféricos de alguna manera incrementarían ese nivel de credibilidad dentro del relato. Tal vez la menor es capaz de decirme quién era la persona que le realizaba esos tocamientos indebidos, dónde, poco como que me empieza a describir, ¿no? Bueno, era el tío, el hermano de la mamá, y era en la sala de la abuelita, y ahí había una vitrina, y ahí había una mesa, y los platos, y el color del mantel, los muebles. Entonces, son detalles secundarios que no tienen que ver directamente con el motivo de denuncia, que pues, son la dinámica esta de los tocamientos del tío, de sus características físicas, pero son detalles importantes, ¿no? Secundarios, que de alguna manera nos orientarían a entender que quizá pues una persona que me dice esas cosas posiblemente pueda entender que ese relato sea más válido, vamos a llamarle así, más coherente, más detallado, y tal vez me dice incluso detalles periféricos, según el CBCA, que también es un indicador importante, ¿no? Y en ese momento mi tío me dijo tal cosa, ¿no? Mi tío me dijo, te voy a dar una propina, un dinero, si es que tú no le cuentas a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá en ese momento yo no le pregunté sobre eso, pero lo mencionó, o tal vez un detalle más bien periférico que no tiene nada que ver con la escena, tal vez sea ahí, en ese momento mi perrito empezó a ladrar, ¿no? Pero no, ¿dónde está el tema del perro? No, no tiene que ver con el motivo de denuncia, no tiene que ver tal vez con las características físicas del tío o de la sala, pero fue un evento que pasó, ¿no? Entonces fue un perrito, digamos, vamos a llamarlo así, un detalle muy extraño, en todo caso, al hecho, motivo de denuncia, pero que, por ejemplo, en listas como en el CBCA sería un criterio de mucha relevancia.
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera orientaría a que posiblemente este escenario se haya dado, ¿no? Y la persona tiene la capacidad, solamente la persona que ha vivido este tipo de situación, de recordar este tipo de detalles que no tienen nada que ver con el hecho. Tal vez una persona que estaría tratando de comentarnos una situación, vamos a llamarle así, que quizá no la haya vivido, como no lo ha vivido, tal vez no va, obviamente, no va a fabricar una falsa memoria tomando en cuenta estos detalles periféricos, ¿no? Entonces, fíjense cómo este tipo de información, por ejemplo, puede partir de esta única premisa tan antigua, 1902, 1907, que los recuerdos completos de una situación con todo con lujo de detalles al 100%, vamos a llamarle así, no suele pasar. Lo más natural es que una persona tenga, seguramente obvie a algunos de los detalles, incluso el mismo CBCA no lo toma como indicador importante que una persona nos diga, pero no me acuerdo tanto. O sea, sí te describo cómo era el rostro de la persona que habría sido el agresor, pero luego no me acuerdo de algún detalle que me estás preguntando. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, me tocó evaluar a una chica por acoso sexual físico dentro del bus y cuando se le pregunta un poco para identificar las características físicas de la persona que le habría realizado estos tocamientos dentro del bus, no se acordaba el rostro de la persona. Se acordaba un poco cómo estaba vestido, pero no se acordaba tanto la cara de la persona. Y ella me decía, yo tenía miedo y tenía vergüenza de mirarle a la cara cuando me estaba tocando. Entonces, parte, o sea, se comprende, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a tocar hacer esa explicación? A nosotros, bajo una premisa que tiene más de 100 años de vida y claro, en realidad es parte del criterio lógico. No nos acordamos todos los detalles al 100%. Quizá ninguna persona lo haga porque no es que nuestro nivel de atención y nuestra capacidad anémica sea tan grande, solamente recordamos algunos estímulos altamente relevantes. Ahora, aquí también quiero tocar otro punto importante que me parece que Zoila lo mencionó, también me parece muy interesante. Por ejemplo, en casos donde una persona se adapta a algunas situaciones de vida, como los ciclos de violencia familiar, es posible que partes de la información, como les contaba, incluso de acuerdo al tipo de estímulo, pues tal vez simplemente no se acuerde, ¿no? No está ahí en su memoria. Tal vez solamente, como les comentaba, se acuerda de la violencia que quizá es más álgida en ese momento, más aguda o que le dolió más. Entonces se acuerda de los episodios en los que la pareja la golpeaba, pero no se acuerda mucho de los episodios donde la pareja, por ejemplo, la gritaba, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, es probable que eso pase, sí, y seguramente haya una explicación, tal vez era el tema del ciclo de violencia, o tal vez alguna palabra que siempre la otra persona repetía, la construcción, vamos a también llamarle así, o la percepción de esa construcción, ¿no? Es bien importante lo que la persona dice de ese hecho, cómo se ha sentido, qué importancia le da dentro de todo ese sistema de recuerdo. Entonces, fíjense tantas premisas que quizá para nosotros ahora nos puedan resultar novedosas, útiles, todo lo que hemos conversado, miren, de esta simple frase chiquita, que ha sido señalada, que ha sido mencionada, miren, tantos años atrás. Y imagínense ustedes a cuántos investigadores, y no solamente investigadores, a cuántos peritos que quizá por ahí puedan ir leyendo esto, cuánto más información motivará, ¿no? Para utilizarlas en juicio, para poder hacer una investigación nueva, tan interesante, una frase tan corta que nos da bastante información. William Stern. Por otro lado, fíjense, aquí también hay otro autor interesante, esto ya, miren, son más o menos 30 años después, Bartlett. Interesante, esta es otra publicación que habla acerca de la memoria, ¿no? Más o menos lo traduciríamos en recordando, lo difícil que es recordar. Esto sí está traducido, el libro está en inglés. Miren, interesante, por ejemplo, Bartlett decía que esto a mí me encantó porque quizá yo lo había leído en Manzanero, pero ya en una publicación mucho más reciente, ¿no? Y yo pensaba que Manzanero, digamos, era el autor, al menos de esta primera frase, ¿no? Y no solamente él, sino que hay muchos psicólogos del testimonio que siempre nos dicen esto, que los recuerdos en realidad son más un tema de construcción mental.
de los escenarios que nosotros vamos construyendo en nuestra cabecita y luego del relato de esos escenarios. El señalarlo, nuevamente, quizá para algunos de nosotros ya resulta como que, pero es que es lógico. Y claro, cuando ya hemos estado trabajando, pero quizá cuando uno va empezando, antes, ya un tiempo atrás, uno cree que esto es, wow, no es una frase, qué interesante frase que quizá condensa en realidad lo que le pasa a muchas de las personas que son usuarios de los servicios que nosotros brindamos. Pero es una frase que se ha construido, que se ha hecho, miren, tantos años atrás y que también gracias a esta frase, o al menos esta primera parte de la frase, y luego, bueno, la segunda, que también es interesante, ha dado origen a que se hagan varias investigaciones y a que nosotros incluso la utilicemos para explicar lo que pasa con nuestros peritados. Miren, que el recuerdo sea más un constructo individual, eso sirve de mucha importancia porque por ahí radica justamente la explicación de por qué no todos nuestros usuarios, con todas sus características y a pesar del delito, no se acuerdan de lo mismo. Y qué bonita la parte del complemento, que esa construcción, es decir, ese recuerdo, esa cantidad de detalles, de información, tiene una explicación. ¿Cuál es? Que justamente es